39 partidos perdimos uno y después que perdimos con River tuvimos 26 partidos más sin perder. O sea, en 65 partidos perdimos 2. Antes era más, más tranquilo, sean los futbolistas donde no teníamos presiones que en el hincha mismo. Tuvo muchas frustraciones, pérdida de la categoría, descendimos a la Serie B donde estuvimos 2 años. Tristeza en Racing porque no podía armar un buen equipo, a veces trataba de armarlo, no llegaba a cumplir las expectativas de la gente. En el 83 el descenso, tristísimo, una de las primeras veces que lloré por Racing. Vos pensás que Racing salió campeón en el 66, 67 y después nunca más salió campeón. La Supercopa no es algo que al hincha de Racing lo llene de orgullo precisamente. Luego el ansiado retorno también, luego de 2 torneos en la B, una gran alegría y posteriormente, bueno, esperándolo siempre con la ansiedad y el deseo postergado de esta vuelta olímpica que finalmente se da en el 2001 y que bueno, que no se pudo dar previamente. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. La LIN ganó las elecciones, con mucha popularidad encaró todo lo que tiene que ver con la cuestión del fútbol, trajo buenos jugadores, se apostaba a algo grande y terminó dando vuelta a la página, llevando el club a la quiebra. Se vivieron muchos momentos emocionantes de desesperación, ¿no?, de la gente que en Racing apoya incondicionalmente. Y no es porque quieran menospreciar a otros clubes, sino que la gente de Racing es algo inexplicable. Con esos 35 años que fueron muchos más campeonatos, porque ya en 1968 empezaba el doble campeonato nacional y metropolitano, así que eran tantos campeonatos que Racing no tenía una alegría realmente. Por eso es una hinchada muy sufrida y es una hinchada muy seguidora. Como se dice realmente, en las buenas y en las malas, el hincha de Racing está siempre presente. Después de 35 años, la Academia vuelve a dar una vuelta olímpica. Acaba de empatar. Racing es el ganador de la apertura. Racing es el campeón. El 2001 fue un año rarísimo en general. Te decía, primero porque salió Racing campeón, que es ya bastante complicado. Y después por todo, ¿no? Arrancando con las Torres Gemelas, con toda la locura esa, que se podía venir una guerra mundial. Después Corralito, de la Rúa, muerte, cambio de presidente. Todas cosas que por un lado decías, bueno, el fútbol está en segundo plano, pero por suerte o lamentablemente, no sé, para el país fue algo terrible, pero nosotros estábamos muy concentrados en lograr el objetivo y estábamos como aislados de todo lo que pasaba. Si bien lo teníamos en cuenta y lo hablábamos, no podíamos dejar de concentrarnos en el día a día, entrenar. No se hablaba del problema del país, de la economía, de los precios, de que si se iba el presidente o no se iba. Le interesaba conseguir una entrada para el partido ese. Nada más. Cierto, es decir, por un lado una tremenda alegría, una tremenda satisfacción de ver a Racing por primera vez campeón en mi vida, y por otro lado, bueno, la tremenda crisis que viene sufriendo el país, que viene sufriendo el pueblo durante el 2001 y que explota justamente también a finales del 2001, prácticamente la misma semana que Racing sale campeón. Sí, el día del partido con River fue especial porque, bueno, de hecho yo me lo perdí el partido por tener la quinta amarilla. Muy emotivo, un partido dificilísimo. Y después lo del Corralito, me acuerdo que fui a sacar plata justo el día anterior y al otro día, bueno, toda una historia que no sabías qué hacer, que si dejaba la plata, que si la sacaba, si conocías a alguien.
he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El estado de sitio cuando se suspendió el partido era un bajón para nosotros, o sea, más allá de que se estaba cayendo el país en ese momento y toda la crisis horrible, que encima que esperamos 35 años para salir campeones, teníamos que esperar una semana más para ver qué pasaba. Vamos a salir campeón. Lo dijiste finalmente. Ahora vamos a salir campeón. ¿No lo crees? Vamos a salir campeón. Era todo el comentario entre todos que no podía ser que no se jugara, que no se llegara a concretar eso después de tantos años de ilusión y de lucha, tanto de los jugadores como del hincha o nosotros empleados de acá adentro, ¿no? Recuerdo que el 20 de diciembre le estaba haciendo una nota a Gustavo Campagnolo, ya Racing estaba por ser campeón, tenía que jugar el último partido, entonces habíamos acordado con Gustavo hacer la entrevista. Él estaba sentado en la cocina, estábamos tomando mate, él estaba haciendo una entrevista que iba a salir en el suplemento de Racing campeón. Y de repente escuchamos los estruendos que se producían por las manifestaciones, y en ese momento nosotros no sabíamos de qué se trataba la historia. Pero me acuerdo que nos asomamos por la ventana del balcón, y si te digo que opacó un poco lo que podía haber sido un Racing campeón si no hubiera estado esa crisis del país, y sí, te tengo que decir que sí. Racing Boca con Bedoya y su centro, el cabezazo derecho. Cuando terminó el partido, la sensación primero fue de desahogo y de alivio y de alegría, obviamente, pero como que habíamos cumplido, por eso te digo, con un deber que parte del deseo era como una responsabilidad, porque bueno, después veíamos a toda la gente llorando y bueno, hoy después de tanto tiempo vemos que es difícil salir campeón con Racing, ¿no? Entonces es como que bueno, menos mal que salimos campeones, porque si no, no sé qué pasaba. Yo me sentía como que en todo esto era una cosa chiquitita, en algo inmenso que había, y esa cantidad enorme de gente que era, porque se llenaron 2 estadios prácticamente, acá y donde jugó, y entonces eso no nos olvidamos nunca. Es Racing, o sea, todo siempre quedaba la duda de que podía pasar todo lo contrario, pero sí, yo tenía la esperanza de que íbamos a salir campeones, ya estaba todo dicho. Ese día que salió campeón, ese 27 de diciembre, era inimaginable, ¿no? Para tipos que, no sé, tenían en ese momento 25 años, 30 años. Tenía 24 años, había esperado toda mi vida por ver a Racing campeón, y lo podía ver desde este lado y contándole a la gente qué es lo que se siente vivirlo de cerca, ¿no? Fui directamente de la cancha al Obelisco, y bueno, y también llegamos alrededor de las 5 o 6 de la mañana a casa después de otra noche de festejo. Ya había pasado lo peor, la vigilia, ya era darle rienda suelta a la alegría, a la felicidad de ver a Racing finalmente campeón después de tantos años. Y bueno, después hubo varios festejos durante un tiempo, sin duda opacados por todo lo que había pasado en el país, que es algo quizá lo más triste de no haber podido tener un año o un campeonato normal, pero bueno, en general en Racing normal hay pocas cosas, así que por lo menos salimos campeones y disfrutamos ya está. La cancha quedó como si fuera una pieza de ajedrez, porque se llevaban los panes y los pastos de la cancha en los bolsillos, en la remera, en los gorritos, y todo el mundo se llevaba un poco de algo de Racing. Amo a Racing y hablo de Racing en mi vida. Y el campeonato, qué sé yo, fue la alegría para todo. Ver la cancha llena, la emoción del título, ver la alegría que tenían los jugadores y los hinchas de años y años esperando,